Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Ya que el día está tan feo, yo decidí que hoy era un día perfecto para trabajar en el kit car del Bosozoku. ¿Qué pasa? Obviamente todo lo tengo que fabricar yo, porque esto obviamente las piececitas no las venden para que tú hagas tu Bosozoku en kit car. Y debido a eso, pues obviamente toma un tiempo el como quien dice, ir tratando y cortando y tratando y cortando y viendo a ver si era el tamaño que tú querías y después no te sale y después sale mal y todo lo que sea. Pero obviamente, volvemos a lo mismo, tampoco es, yo no estoy buscando que quede perfecto, yo lo que estoy buscando es que se pueda ver qué es lo que yo quiero, que se entienda. Una vez se entienda lo que yo quiero, realmente todo lo otro es cuestión de repetir. Y ustedes van a poder visualizar cómo es que yo quiero que sea. Obviamente, si se fijan de cantazo, este Bosozoku que yo estoy haciendo es un white body bastante redondo, porque hay otros Bosozokus que son white bodies cuadrados. Ese tipo de Bosozoku no es que a mí no me gusta, a mí me encanta, pero es muchísimo más difícil fabricar el body kit para esos modelos a que hacer ya que si lo fuera a fabricar yo en persona, es más fácil. Y da la gracia que pude conseguir online unos fenders que me gustaron. Realmente no tuve que fabricarlos yo de cero. El cual eso obviamente iba a ser un gasto adicional y iba a tomarme un montón de tiempo. Realmente, gracias a Dios, pues no tengo que hacer eso. Lo primero que voy a hacer con este carrito es, voy a montar los fenders. Y después de los fenders va a ir el lip que ven aquí, que tengo que obviamente picarlo. Y después de eso, después que termine todo el carro, es que entonces se pinta. Y van a poder ver cómo es que yo tengo visualizado pintarlo. Nada, déjame seguir con esto. Como se pueden fijar, ya terminé de poner como quien dice, los fenders, los white body al carrito. Y entonces ahora lo que va es, este no se quiere pegar bien porque parece que yo hice una prueba de pintura allá atrás y no quiere pegar bien ahora. Pero ahora yo le pongo los lips que va a llevar al frente en los lados de atrás. Y después de esos se pega todo y después le añado las otras cosas y no. Ese momento cuando te percatas que pones toda la parte del frente, la haces, la pegas y cuando miras la cámara no estabas grabando. Qué joderse. Pues nada, vamos a seguir ahí. Ya ven que hice la parte del frente, la pegué y ahora voy a seguir para la parte de atrás. Vamos a ver. Pues esto fue más rápido de lo que yo pensé. Como pueden ver, ya tiene todo el body kit montado, tiene hasta las cositas del bonete, tiene hasta el spoiler gigantesco. Lo único que me falta es pintarlo. Ahora lo voy a pintar.
So, como pueden haber visto, me cansé de estar pintando a brocha, so pinté con pote spray porque quería que quedara un poquito más balanceado todo. Con todo eso se nota de cerca, se notan los strokes del pincel, pero para el rayo, el punto es que yo considero que ahora se ve mejor. Ok, so ya le puse, como quien dice, los tintes y todavía falta algo, y falta lo más Bozo Soku de todo. Es verdad que sí, ya tiene el body kit como se supone que quede, tiene el lip del frente, tiene los lips de los lados, tiene los side fenders para hacer los white body, tiene mega spoiler, tiene las cositas de aquí, tiene los tintes bien locos, pero falta, déjame ver si este Sharpie funciona para pintarle los... Si este Sharpie funciona para volver a pintarle los... Hay unos detalles que van en negro, como los retrovisores. A lo mejor eso no quedó tan lindo, pero el punto es que esos detalles se supone que vayan en negro. So, la última cosa que falta para terminar el Bozo Soku es el mofle. Y ahora, por fin, está terminado.